Hola con todos, en esta ocasión les hablaré sobre el artículo titulado El derecho como la expresión de la voluntad popular. Para iniciar con el tema y para poder dar respuesta a este artículo, iniciaré con una pregunta. Bueno, el derecho es una genuina expresión de voluntad popular o por el contrario es el resultado de idas y vueltas entre intereses de grupos minutarios que a través de las normas jurídicas le dan curso a la sociedad que quieren. Para poder dar una respuesta a esta pregunta es necesario recorrer la historia y la filosofía del derecho. La historia responderá sobre la realidad en sí misma y la filosofía nos aclarará como una luminaria sobre que el derecho es una herramienta de justicia social democrática compartida entre la colectividad. La ley de la voluntad popular. Bueno, para hablarles de la ley de la voluntad popular me voy a regir en el país de Francia. Existen 4 características principales. Primero, partiría hablando sobre la creación de la Asamblea Nacional en Francia, donde se pretendía proteger a los verdaderos representantes de la voluntad popular. También aparece la participación indirecta de las normas jurídicas. Los jueces sentenciaron en nombre del pueblo, lo que generó excesos fundamentados en este extracto conocido como pueblo. En 1804 se realiza una sistematización de las vertientes que estaban por poner en peligro a la justicia francesa. La producción jurídica por parte de un cuerpo legislativo tiene como característica principal que pertenece a individuos relacionados a la colectividad política y que por lo tanto pertenecen a partidos políticos o determinados grupos menores que tienen como objetivo la expresión de aspiraciones populares. Por otro lado, la democracia se sostiene como la fricción jurídica de que las normas jurídicas de una u otra forma fueran establecidas por todos y por todas. La voluntad popular influye en otras formas jurídicas. Para dar respuesta a esta pregunta, voy a tomar en cuenta la teoría de Karl de Valberink, que es un filósofo estadounidense. Él nos indica que sí influye la voluntad popular en 3 formas jurídicas que detallaré a continuación, que serían la filosófica, la teórica y la constitucional. En la filosófica nos dice que la soberanía ocupa un lugar privilegiado entre las teorías que intentan explicar la forma en la cual se expresa el consentimiento de los individuos en someterse al poder del Estado, no por su rigor filosófico y su capacidad de contestar a las objeciones que se le puedan formular, sino porque coinciden con la comprensión común de los ciudadanos acerca de lo que hacen y cómo funcionan las instituciones fundamentadas en nuestra organización política como la Constitución y la democracia. En el ámbito teórico, bueno, para definir esta característica voy a realizar una pregunta, me voy a plantear una pregunta, que es ¿por qué debemos obedecer al derecho? Bueno, para contestar, puedo decir que por la necesidad de encontrar fundamento o meta jurídica, la validez del derecho tiene un puente entre el fundamento filosófico y la legitimidad del Estado, que son construidos en términos puramente especulativos. La realidad política sobre la cual se erige el fenómeno del dominio estatal sobre los individuos y un último término a la afirmación de la validez del derecho. La respuesta de la soberanía popular a esta pregunta se articula como una imputación al pueblo de un poder prejurídico para fundar mediante un acto de voluntad al orden estatal que desee. En lo constitucional, la cuestión decisiva es abordar la interrogante acerca del significado y el alcance que tiene la consagración del principio de soberanía de nuestra Constitución. Bueno, aquí les hablaré textualmente sobre el artículo 1 de la Constitución, que dice lo siguiente: el Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, plurinacional y laico, que se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Bueno, de esta manera podemos afirmar que sí existe participación en la producción jurídica a quienes no pertenecen a la clase política o a los grupos de presión o a la magistratura. ¿Qué pasa cuando hay oposición entre las voluntades populares y las decisiones de los legisladores y los jueces?
Cuando existe una oposición entre la voluntad popular y las decisiones de los legisladores, las dificultades que plantea esta incógnita es la disputa entre la democracia y las posibilidades de regulación de una sociedad determinada. El jurista estadounidense Baker, quien crea el concepto objeción y contra mayoritaria, haciendo referencia a las amplias potestades que tiene la Corte Suprema de Estados Unidos. Baker también caracterizó esta incoherencia con la siguiente pregunta: ¿cómo unas pocas personas pueden tener más poder que muchas personas electas democráticamente? Con esta pregunta, Baker criticaba la legitimidad de una revisión judicial a las leyes en Estados Unidos. Bueno, si ponemos, por ejemplo, en nuestro país, estaría el tema del aborto y el matrimonio igualitario. ¿Por qué se legisla en nombre del pueblo? Desde el punto de vista de los hechos, no pueden afirmarse que se legisla en nombre del pueblo, a no ser como una ficción jurídica que sustenta la construcción teórica donde se sostienen los estados democráticos con arreglo a las evidencias históricas resueltas. Claro que sí existieron etapas en las cuales de manera directa la participación popular. De tal manera que los demócratas actuales se ven más medida la democracia participativa por grupos burócratas, ya que el derecho como ciencia con años de desarrollo requiere un vasto conocimiento que permita un aporte legal determinado. La construcción democrática necesita que se abra la posibilidad de que todos y todas construyamos un derecho y derecho. Para esto es necesario utilizar en mayor medida de forma responsable los institutos que nos han otorgado las constituciones modernas, que son la consulta popular, el sufragio ciudadano, la iniciativa popular y todo espacio donde se permite una real construcción de todos y todas por igual. Para finalizar, puedo definir que para construir la democracia participativa es la educación cívica de todos los habitantes. Resulta claro que quien quiera ser un ciudadano activo debe tener una educación cívica que le permita realizar aportes responsables a la construcción colectiva o democrática de esta herramienta de justicia a lo que todos llamamos derechos.